Cuando hablamos de yoga, yo siempre estoy pensando en la palabra, que viene una de las afecciones de la palabra, porque tiene muchas afecciones. Una sería unión, quizá la más conocida, y esa unión me resuena siempre con religión, que viene religare, que volver a unir. Aquello que parece ser que está unido se separó. También yoga significa ir de un lugar a otro, recorrer un camino de autorrealización. Y recorrer un camino de autorrealización supone recordarnos a todos que hay un anhelo de realización, de plenitud, se puede llamar felicidad, se puede llamar armonía, pero hay un anhelo de, de algo que te trasciende. Y eso se despierta en las personas que se despierta, pero va inherente en el ser humano. Cuando pienso en yoga, pienso en todas las personas que en cierta manera se esfuerzan, se olvidan de sí mismos para un bien común, ¿no? Esa noción también de karma yoga, de la gente de voluntariado, la gente que ayuda a los otros, la gente que se mete en empresas solidarias o en empresas que tienen una ética y se meten ahí en la vida, aunque no nombren la palabra espiritualidad, están haciendo un yoga. Cuando pienso en yoga, pienso en cada tradición viva, en este mundo que es muy variado y que según las culturas, los países, los tiempos, han buscado o han tenido unos métodos, unas vías de autorrealización, de realización. Y eso en cada momento y en cada lugar del mundo ha tenido diferentes palabras, diferentes formas adaptadas a la gente, a las filosofías, a la forma de pensar, al clima. Y lo común de todos ellos, para mí, es esa corriente interna de sabiduría heredada, incluso diría yo antes de los Vedas, como en el ADN, que sería algo que sirva a las personas en cualquier tiempo de la humanidad, que no dependa de las circunstancias y que ese fuego interior común esté siempre vivo para que, hay misterio, ¿no? Para que cuando Dios, para los que creemos en Dios, así lo disponga, uno despierte y avive el fuego, se dé cuenta de ese fuego interior. Para mí, cuando pienso en yoga, pienso en todo eso. Ahora, si me hablas del yoga que hay ahora, cuando hablamos yoga y estamos pensando en asana y en técnicas corporales, etcétera, bueno, eso forma parte de una tradición que quizás quien más influyó fue Krishnamacharya, a través de Desikachar y a partir de ahí de los discípulos de Krishnamacharya como Patesh Boys o Iyengar, donde a nosotros nos ha entrado esa vía, quizás porque ya por nuestra cultura estábamos más predispuestos y era más fácil entrar por el cuerpo, por la salud, por la parte más externa, según dirían unos, como la manera más sencilla y viable para Occidente, ¿no? Entonces, todo eso es lo que pienso de yoga cuando vienen, pero sobre todo me quedaría con esa esencia como el yoga es inherente a nuestro ADN, toda nuestra biología, toda la vida evoluciona, como diría Aurobindo, hacia un punto de síntesis de unión. Todo esto tiene un propósito para mí. Ese propósito, esa fuerza evolutiva que fue generando cerebros, que fue, en cierta manera, haciéndonos lo que somos y que nos ha acabado, pues eso se llama yoga. Para mí yoga también es como, imagínate el primer
aunque no estoy totalmente convencido de la teoría evolucionista, pero eso sería otra historia. Cómo el primer mono, si atendemos esa teoría, empezó a imaginar al ser humano. Y aquí estamos, según eso, ¿no? Fíjate, ese mono que imaginara, vamos, claro, pero nosotros, yo creo que nosotros estamos en esa evolución, no estamos al final de la evolución como lo que creemos que somos, ¿no? Y esa fuerza, que se puede mirar evolutiva, pero también se puede ver de arriba abajo, es decir, como una divinidad que se ha encarnado en cada uno de nosotros y nos ha hecho perfectos, o sea, que no ha habido evolución, ya somos así desde el principio, y que tenemos que otra vez recuperar, ¿no? Como diría el cristiano, volver al Padre, para que el Padre y yo somos uno. Cuando pienso en yoga, pienso en todo eso. Y no me gusta olvidarme o no me gusta cercenirme solamente a lo que sería Ashtanga Yoga o el yoga de Patanjali, que es quizás el que más se ha enseñado y se promulga como punto de referencia en Occidente. Bueno, yo llegué porque mi padre un día empezó a hacer yoga en un centro de Valencia, el centro de Arovindo además, casualmente, y me invitó. Yo tenía 17 años. Entonces hacía expresión corporal, en aquel teatro, mimo, entonces siempre lo corporal me había gustado. Y me enganchó, tampoco te podría decir por qué me enganchó, ni qué me enganchó, pero quizás el encuentro de otra manera con mi cuerpo, con las sensaciones corporales, con la respiración y con aquello que llamaban meditación o que yo entendí lo que era la meditación, porque otra cosa es lo que me decían y otra cosa con 17 años lo que yo entendí. Eso me enganchó porque encendió algo que en ese momento ni me di cuenta que había encendido algo y que en cierta manera ha sido una constante en mi vida. Y en esa constante de búsqueda, de que uno es buscador, va probando muchas cosas, ¿no? Porque la mente a los 17 años y por carácter busca las experiencias, busca la novedad, busca la excitación, busca todo aquello que, bueno, que como narcisista y hedonista daba aquella época de los años 70 en España, ¿no? Así empecé y así continué y un día, sin más, empecé a hacer más práctica, conocí a Carlos Fiel y empecé a colaborar con él, a aprender de él también y a partir de ahí ya estuve unos años como formador, primero como aprendiz, tutor y después como formador en la Escuela Sadhana. Y eso me llevó a tener crisis. Había tenido crisis antes gordas, de pegarle 4 patadas a esto que llamaban espiritualidad y a mí mismo. Uno se vuelve cansado de sí mismo muchas veces, ¿no? Y se te caen todos los anillos y todo lo que uno creía que era, sabía o que sentía, ¿no? Y cuando se caen los anillos y te desnudas y estás ahí atontado, te das cuenta que empiezas a conectar con algo que es más real. Aunque en mi caso me desmontó todos mis ideales y todas mis fantasías y todo aquello que me habían dicho. Yo me tuve que recomponer como pude, cosiendo un poquito por acá, pegando por allá, desgarrándome por acá. Bueno, con todas esas cosas que la vida te trae de accidentes, de enfermedades a veces, de dolor. Pero ese fuego, de cierta manera, siempre sigue ahí. Y me di cuenta que entre esos momentos de crisis, esos momentos de dolor, de sufrimiento,
todos me llevaban al final hacia ahí, de una forma natural, no buscada. Y en ese llevarme, pues algo se dejó llevar. Y entonces empecé a aprender que más que aprender cosas técnicas o la búsqueda de una mente que se excitaba con la novedad o con la sensación de que iba a conseguir algo. Lo primero que me enseñó en esta nueva etapa, o sea, el nuevo ciclo de práctica, fue empezar a encontrarme de cara con la sombra, es decir, con las partes de mi personalidad, y darme cuenta como en cierta manera en un momento dado de mi vida había hecho una especie de escapismo espiritual ante todo eso. Entonces, lo primero que me encontré es conmigo y con la sombra, con las luces y las sombras, y a perder el miedo al contacto con la sombra. Eso sigue, porque eso, en cierta manera, con diferentes matices, porque el contacto con la sombra me llevó a ciertas terapias, me dio ciertos tipos de prácticas más psicosomáticas, más bioenergéticas, etcétera, para intentar hacerme más amigo de las mismas. Con el tiempo comprendí, y eso Patanjali me ayudó también a entender que está bien entender la sombra, pero que hay que potenciar las luces, que cuando las luces suben, las sombras se apagan. Y eso fue un cambio de intentar encontrar cuáles son mis luces, no las luces de los demás, no las luces enseñadas. Y me di cuenta de todos mis condicionamientos, es decir, cada paso que daba me daba cuenta de mis condicionamientos. Y sigo ahí. Cada aparentemente descubrimiento me enfoca, esa nueva lucecita o esa nueva comprensión me enfoca en los autoengaños o condicionamientos que están ahí, ¿no? Entonces la práctica, por una parte, me refleja mis múltiples yoes o facetas. Por otra parte, el yoga lo que me ha dado es una plena confianza en el ser humano y en el propósito del ser humano. Creo profundamente en ello. Creo que todo esto tiene sentido, si no sería un chiste de mal gusto. Que aunque yo no entienda el sentido del por qué ocurren las cosas, de por qué el mundo es como es, tengo que aceptar que es como es. No como me gustaría que fuera, pero al mismo tiempo ese gustaría como fuera pasa por encarnar yo eso que es lo que me gustaría, ser yo eso. Y lo otro que me ha dado es una profunda fe en Dios, en ese Isvara que dice Patanjali. Y fe en Dios es como una fuerza, no es una fe ciega, es una fuerza interna que a veces se traduce en dignidad, en confianza, en una mirada amorosa. No tiene nombre, porque poner el nombre fe como lo que podría entender un cristiano, bueno, la fe que puede entender también un budista o alguien del Islam o algún taoísta. Y eso me fortalece, eso se va fortaleciendo con la práctica. Y para mí la práctica no es tanto el hacer, sino el recordar todo esto. Entonces no es tanto voy a practicar yoga como el hecho de me voy a poner en una esterilla a hacer asanas, que también, sino recordar justamente lo que uno es. Recordar al Isvara, recordar que el mundo es esa manifestación, recordar el propósito o la intención que yo me he puesto en mi vida, ¿no? Y ese recordatorio intentar llevarlo a cualquier aspecto
de mi vida y de mis relaciones. Y darme cuenta que en ese intento de recordatorio cuántas veces me olvido. Entonces, eso es para mí lo que me ha llevado al yoga, intentar cada vez acordarme más, en cada momento, en cada palabra que estoy diciendo ahora, ¿no? Que salga de un lugar que venga de ese recuerdo, de eso que es, de esas experiencias o de esos momentos en donde eso fue una sensación de amplitud, de integridad, aunque durase segundos. Digamos que a nadie nos gusta ni el dolor ni sufrir. Y generamos estrategias, desde muy pequeñitos, aprendidas, de cómo evitar el dolor. Y la estrategia, por lo visto, que yo cogí fue el desconectarme a través de la fantasía. Lo hacen muchos niños. Es decir, que en cierta manera te vas a tu mundo ideal de ensoñación y en esa ensoñación e imaginación generas endorfinas que te alejan del dolor y al final te duermes y, bueno, has conseguido lo que has querido, que ha sido una especie de colchón. Eso está bien porque la naturaleza se nos ha dicho esto, es decir, bueno, ¿tú cómo regulas aquello que no? Como un sistema nervioso, cómo tu biología puede regular un choque, un trauma, cómo regula el sufrimiento, el dolor. Y una de las maneras es esta. Bien, lo que está bien para, en un momento dado, si eso se hace una costumbre, y es una costumbre que uno no se da cuenta, y cree que eso incluso lo considera algo bueno porque lo disfraza de ideal, construyes tu mundo de una manera psicológico, pero también te vas buscando las maneras por fuera, de que sea un mundo donde no tengas que confrontar, donde te vas huyendo, aunque no lo sepas, de aquello que te produce dolor. La espiritualidad, vista desde ahí, yo me puedo meditar para entrar en el conflicto, para ver lo que hay, o puedo meditar para hacer como la gran fumata, o para creerme que estoy buscando el Satori, o la iluminación, o el quinto estado, o lo que sea, ¿no? La mente así funciona en que necesita siempre novedades, porque la mente y está bien, es una función fisiológica que está muy bien, porque lo nuevo genera nuevas vías neuronales, experiencias, etc. Pero la experiencia por experiencia o con una intención de no encontrarte con lo que hay, al final no queda pozo. Al final repites y te ves viendo que hay algo, si es un honesto, que los mismos conflictos de siempre están ahí. Entonces te sale la competitividad, te sale el miedo a perder, te salen los mecanismos de autodesvalorización, te salen los mecanismos de envidia, te salen los mecanismos de codicia o de grandeza o de no ser nada. Es decir, los mismos mecanismos. Y en las relaciones las mismas broncas o las mismas caricias. Y dices, hostia, parece que aquí ocurre algo, que puedo estar teniendo experiencias maravillosas, pero cuando salgo de aquí parece que no hay cuajo porque no se traslada a la vida, ¿no? En cierta manera. A eso me refiero, ¿no? Me di cuenta, yo le llamo que me cansé de mí mismo y de esas historias, ¿no? Cómo se daba y cómo tenía un enfoque de esa tendencia, que por una parte es una fuerza motora porque los ideales son los que generan ideas nuevas, son aquello que quiere ir más allá de una realidad aprendida, por lo tanto, pero el ideal sin aceptar,
sin meterse en el meollo, la comprensión de la realidad tal como es, no para enfangarse en ella, sino para atravesarla y poderla dejar, es decir, o para amarla y poderla dejar, se convierte o en una carga, una mochila que uno se da cuenta ahí, pero que le pesa, o sencillamente en una especie de esquizofrenia, donde ahora hago yoga y ahora no. No, ahora soy espiritual y aquí, vamos, me convierto como todo lo contrario que él promueve. A eso, esas contradicciones internas son las que me pusieron en grandes crisis. Si algo me he dado cuenta también en estos años, y esa creencia profunda que te comentaba de que creo profundamente en el propósito y en esa fuerza espiritual llamada Dios, o totalidad, o la madre, me venía un relato que era algo así como, es una poesía, no sé si, muy bien, no sé muy bien, pero bueno, venía a decir que Dios era como el mar para los peces. Y que cada pez tenía una experiencia diferente con el mar. Con lo cual, cada persona, cuando se refiere a ese fuego interior, o a Dios, o a la espiritualidad, tiene una forma diferente de mirarlo. Y eso es así. Y es perfecto que sea así. Tenemos que aceptar que la manifestación más profunda de la unidad es su gran diversidad. Y tenemos que aceptar que cada diversidad, cada ser humano, es en sí una totalidad. Pero tenemos que aceptar que esa totalidad de cada uno no es nada sin la totalidad de todos. Porque lo que interesa es la relación. Por eso lo de religar, por eso lo de yoga. ¿Podemos crear una relación armónica? ¿Podemos crear una relación que sume en cualidades positivas, en cualidades que nos abran más a una vida más amplia, de menos fricción? La manera de que cada uno lo haga es su manera. Lo único que tenemos que revisar cada uno es si mi manera, si la forma, produce armonía en las diferentes situaciones de mi vida. Bien. Por eso quizá las tradiciones, una de las cosas que dicen, júntate con gente, digamos, sana. Júntate y estate con gente que te suba, que te rías, que te puedas soltar los miedos, que te dé confianza, que te sientas que con esas personas en ese ciclo tú te puedes relajar y no tienes que ponerte muchas caretas ni fingir, sino y que encima lo que surja de ahí sea algo que, como un fermento, que sea no lo habitual, no los hábitos, sino que algo que sea un aire nuevo, un aire fresco, ¿no? Esa es la medida de realmente de ver si aquello que cada uno hace en su vida mejora y da más armonía en sus relaciones en los diferentes campos de su vida. Si lo da, su propia vida está contribuyendo a lo que llamamos yoga. Pero el yoga que se ofrece, clases de yoga, formaciones de yoga,
etcétera, es lo que hay, estamos así, y le servirá a cada uno, lo que le sirva o deje de servir. No se puede, no seré yo quien diga si es bueno o es malo, etcétera, es lo que hay. Y cada uno, según se despierte ese fuego o ese deseo o se defraude, porque yo parto que todos los buscadores que hago se ha defraudado. Algo dice, hostia, esto no funciona, hay algo que me falta, o hay algo que más que me falta, que hay algo más, hay algo diferente, hay algo que donde yo me siento, un día me sentí, y yo quiero repetir, sentirme abierto otra vez, con una sensación de mayor plenitud. No me quiero sentir encogido, no me quiero sentir con este mismo cabreo, con este mismo rollo, llámese cada uno, pero el dolor, el sufrimiento, la vida es dura en sí, nos hace que de la manera que sea, da igual, en cada uno busquemos eso que vamos a llamarle un principio de amor, un principio de felicidad, un principio de ser escuchado, respetado, un principio de dignidad, etc. Y eso para mí también es yoga. Ahora, como en la naturaleza hay de todo, uno de los problemas de mucha gente de considerar eso es que todos queremos ser el árbol roble. Pero claro, el roble está bien, pues si fuera todo roble sería aburrido. Está la hierba, está la margarita, está el junco, está la palmera, está el matojo con espinas. Y eso forma la naturaleza. Y todo eso es yoga. Todo eso contribuye al yoga. Que sería la rosa sin la espina, decía el poeta. No hay, no hay vías para todo el mundo. Pero si alguien se siente atraído dentro de una tradición, dentro de una vía, en contacto con un maestro, con una maestra, dichoso, que lo aproveche, que siga ese camino con todo corazón. Hay que distinguir, y aquí hay un error, y aquí hay mucha gente que ha jugado a juegos de poder en su tiempo. Yo jugué también a eso y eso lo he visto mucho. Yo puedo ser un buen profesor de técnicas corporales o de ciertas técnicas de yoga, pero de ahí a ser un maestro, la enseñanza se transmite, no se enseña. Y se transmite es porque hay una fuerza, conciencia, una idea, una transmisión a través de la palabra, del gesto, de la mirada, de la presencia, de lo que sea, pero no es una enseñanza en cuanto te voy a enseñar una técnica y eso es conocimiento. Hemos confundido mucho información y conocimiento. Entonces, en ese principio, y yo lo viví porque empecé así, de que enseñar yoga estaba con una aureola orientalista, una aureola hinduista, etcétera, el incienso, las imágenes, las velitas, el Om. Entonces, claro, proyectas sobre el profesor también como un maestro. Claro, si el profesor cae y se lo cree, se genera una relación que no corresponde, porque un maestro, una maestra no enseña, transmite. Y es otra. En cada tradición, en cada momento, y cada cualidad es diferente y eso no. Entonces yo diría primero eso. Sé un buen profesor, un buen profesional, que lo que enseñes lo enseñes bien, que evites repetir, que tengas espíritu crítico, que si utilizas el cuerpo, estudia por lo menos biomecánica, estudia fisiología, estudia cómo funciona, qué es esto, o cualquier otra técnica que la saben,
igual que la respiración, igual que eso, fórmate y aplícalo para el bien de las personas. Pero sabes que estás aplicando unas técnicas que no es decir, un profesor de técnica Alexander o de Feldenkrais o de cualquier otra técnica es un profesor de esa técnica. No es un profesor de yoga. Es como dice, joder, profesor de yoga. O profesor de meditación. Digo, ¿pero qué dicen? ¿Cómo puede ser uno profesor de meditación? En el sentido de decir que para que yo te pueda enseñar meditación, suponiendo que eso esté encarnado en mí, tengo que conocer mínimamente cómo funciona tu mente, cómo esto, cómo... Pero, si no, puedo generar un ámbito, un espacio, te puedo facilitar un tiempo y un espacio y un grupo donde vamos a desarrollar el silencio sentados con ciertas técnicas para ver qué pasa contigo. Eso sería lo honesto para mí. Revestirlo de vamos a hacer meditación y todas esas cosas está bien, es así, y hace por lo menos que los que buscan realmente no vayan ahí. Quizás sea eso el papel que tengan, es decir, o que uno vaya y dice, uy, esto, y se quede, y el que realmente, el que quiere encontrar, el que quiere comprometerse, el que quiere cambiar sus hábitos en profundidad, el que es sincero, todas estas cosas de lo que ofrece el mundo es para, quizás, como decía, el yoga no me ha enseñado nada más que para amigar mi sombra. Igual todas estas cosas sirven para que uno siga buscando a ver si encuentra algo que le resuene profundamente. Pero eso también puede ser una vía para mucha gente y una vía sincera y una vía de realización, ¿no? Como el cuento aquel de que va uno a un falso maestro, pero que tenía muchos discípulos, y entonces el maestro le dice, hombre, ¿tú quieres ser alumno mío? Bueno, ¿ves este río? Crúzalo. Y cuando estés allí vuelve. Entonces va el hombre, sí, pero está lleno de cocodrilos. Pero en un acto de fe lo cruza y los cocodrilos se apartan. Cuando llega allí, se queda así, mirando al maestro y dice, oye, ahora vuelve. Y ya los cocodrilos ya le hacen reverencia, ¿no? Como que le llevan. Entonces cuando llega dice, mira, eres digno de ser mi discípulo. Veste con estos y te enseñarán lo que tienes que hacer, dónde alojarte, etc. Y él se queda ahí solo pensando, hostia, si a este que quiere ser mis discípulos los cocodrilos le han llevado en volandas, a mí no me dejan ni que me moje. Se mete y se lo come. Con lo cual, una de las interpretaciones sería como a veces un falso maestro, algo que no es original, a una persona le sirve en un acto de fe, que sí que es auténtico. Luego nunca se puede juzgar. Por eso te digo que en todo esto que está ocurriendo hoy, seguro que también hay gente que les sirve, porque tienen con ese acto de fe, en esa relación. Y porque al menos encuentran un espacio donde salgan o se regulen o les ayude a regular los dolores de la vida que no saben ni tienen herramientas para afrontar. Yo trabajo todos los días con ello, con gente que vive situaciones donde uno se siente prisionero sin salida. Y a veces el yoga, lo que se genera en una clase de yoga, aunque sea colectiva, lo que se genera a través de los cursos de crecimiento personal, etcétera, sirven para que esas personas a veces cojan fuerza para resolver, disolver o afrontar ciertas cosas, porque han encontrado sitios o gentes que están en la misma situación que no saben cómo salir, ¿no? Entonces, desde los grupos, la forma de
de las clases de yoga grupales, tal y como se da hoy, bajo mi visión, tiene mucho de componente emocional, no tanto de búsqueda espiritual, sino de componente emocional, de encontrarse bien, de quitarse estrés, etc. Claro, pero eso no es, digamos, eso no es la función del yoga, ¿no? También, porque los caminos de yoga son como son, y algunos son más retorcidos que otros, pero así son. Entonces, no, creo que abrirse una ventana en la forma que se ha abierto aquí, a mucha gente le está sirviendo a nivel o en sus aspectos de vida más cotidiano a tomar la fuerza o a empoderarse o a ver que hay algo más y que hay gente igual como ellos, como ellas, que les puede dar fuerza para, y entendimiento para resolver cosas de su vida cotidiana, y sobre todo su vida familiar, de pareja, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que está siendo muy, muy positivo. Pese a mi narcisismo, yo no me siento muy atraído. O sea, hay una atracción narcisista, pero cuando estoy en casa con la huerta y, o sea, sencillamente en mi intimidad, digo, wow. Entonces, lo único que aprecio en este mundo es tener tiempo. Cuando decían que el tiempo es oro, digo, es verdad, el mayor tesoro que puedo tener es tener tiempo. ¿Y tiempo para qué? Aunque no soy muy partidario de los retiros, soy partidario de estar en el mundo y que uno se fragua en las relaciones, pero en mi caso, las relaciones con mis amigos, con la gente, pasa por pues, una cosa muy normal, muy ahí, y muy de tener tiempo para estar con mi mujer, para estar con la naturaleza, para plantar las lechugas, para escribir y para estar en mi cuarto y sencillamente estar reflexionando o disfrutando. Esos tiempos de soledad buscada. Y todos estos ruidos, o todo este mundo, me genera mucho ruido. Ya tengo bastante con intentar la profesión, los alumnos, etcétera, que a mí me salva porque después me voy a la huerta. Porque mi carácter y mi forma de mi biología necesita quemar, sudar y hacer cosas que no tengan que ver con la gente ni con la cabeza. Más visceral, más instintivo, viajar, donde nadie te conoce y tienes que... Esas cosas me sanan. Pero más de esto, oh, no, por favor. Hay gente que lo hace mucho mejor, hay gente que viene con eso, hay gente joven que tiene ideas muy claras, que son osados. Viene toda una generación de gente de 25, 27 años, 30 años que lo tienen muy claro, lo tienen los medios, tienen la energía, saben. Cada uno nacemos una época y nos toca lo que nos toca. Y entonces no renuncio, ahora estoy haciéndolo, pero no es un tema que me nutra demasiado, ni sienta que sea mi papel, ¿no? Trabajo mejor en grupos pequeños, me gustan los grupos pequeños. O sea, cuando hago yogoterapia no quiero, o los grupos del movimiento orgánico consciente, no quiero que sean más de 20, 25 personas. 30 ya me parece mucho. Porque no creo en esta proximidad. Creo que las relaciones se hacen tomando un café o tomando una cervecita o charlando, paseando en la naturaleza o estando en un grupo pequeño, etc. Y también creo que hay gente que necesita movilizar y estar 300 en un auditorio y hablar y conmover, etc. O sea, pero no es mi... no es mi fuerte. Yo en realidad, así entre nosotros, aunque esto no se graba, aunque esté grabando,
mi primera vocación habría sido ser músico. Pero claro, la vida me dio la voz que tengo y el oído que tengo. Dificultad. No es que no hubiera podido ser, porque llegué a aprender música, etcétera, pero sin facilidad. Y uno se tiene que ver que aceptar, uno tiene que aceptarse plenamente, perfecto, en eso que llamamos imperfección. Si uno dice, pues, si yo no tengo mal oído, vamos a llamarlo así, que no es cierto, pero no tengo facilidad y no es coger la guitarra y ponerme a tocar y enseguida sacar la canción como otras personas, tengo que aceptar eso, por mucho que me gustaría que eso fuese así. Luego, bueno, podría haber intentado ser músico, pero siempre como un intento. ¿No? ¿Me explico? Y así cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que el aceptarse profundamente es como amarse profundamente y saber que así es perfecto. Y sobre todo los idealistas como yo, que nos gustaría ser como aquel, nos habría gustado ser como aquello, y que sacar nuestras luces, ser como pavos reales. Y en este mundo de los yogis, yogas, hay mucho de pavo real, y de pecho fuera, y de imagen. Y yo tengo una imagen más bien es una imagen mucho, ¿sabes? Como los desiertos y el oasis.